y empezamos. Bueno, ya estamos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva mesa de nuestras primeras jornadas internacionales de dirección teatral, teoría, historia y pensamiento escénico. Esta mesa en particular se titula Teoría e Historia de la Dirección Teatral, y van a estar leyendo sus trabajos Jorge Dubati, Falaló Marín, Talma Salem y Eugenio Shkolnikov, que soy yo. En principio quería, agradecerles enormemente a todas y a todos por su participación. La dinámica de la mesa va a ser como fue en el resto de los encuentros. Primero un tiempo de exposición de 15-20 minutos para cada trabajo. Luego haremos comentarios cada uno de los ponentes sobre el trabajo del resto de los expositores. Hemos asignado ahí un esquema de lecturas. Y si nos queda tiempo, posteriormente, la idea sería que se pueda abrir a preguntas de los asistentes y las asistentes que estén viendo el evento vía el canal del IAE en YouTube. Así que bueno, si les parece, arrancaríamos siguiendo el programa con el primer trabajo, que es el de Jorge Dubati, que se titula Aportes de los artistas investigadores argentinos a una teoría de la dirección teatral. Jorge, cuando quieras, te dejo la palabra. Bueno, Eugenio, muchas gracias. Yo voy a tratar de no leer, si les parece bien, porque además se va a poder leer el trabajo y lo va a comentar Talma, así que mejor no leerlo. Sí me gustaría contar un poquito el espíritu del trabajo, que tiene que ver con la posibilidad de empezar a pensar una teatrología en un sentido más amplio de cómo la veníamos pensando, ¿no? Me refiero a que, en primer lugar, si entendemos la teatrología como una suerte de sustantivo colectivo que reuniría bajo ese nombre a todas las disciplinas científicas del teatro, ¿no? Digamos, el campo de los estudios teatrales, la semiótica, la antropología, la historia, la crítica, etcétera. Digamos, o si pensamos la teatrología como una suerte de disciplina de segundo grado, una metadisciplina que justamente tendría como función, digamos, analizar las condiciones de producción de conocimiento teatrológico, es decir, cómo se produce conocimiento teatrológico y al mismo tiempo cómo se valida ese conocimiento, ¿no? Lo cierto es que ya pensemos la teatrología en una o en otra definición, considero que tenemos que incorporar dentro de la idea de teatrología la producción de los artistas investigadores. Es decir, no se trata solamente de pensar la producción de lo que tradicionalmente llamamos teatrólogos, ¿no? Sino que se trataría también de observar el aporte que hacen los artistas investigadores a la producción teatrológica, ¿no? Yo creo que la teoría es eminentemente autobiográfica, ¿no? Es decir, que uno se dedica a esto, entre otras cosas, por el teatro que vio, por las obras que lo conmovieron. Yo creo que si yo no hubiese visto Postales Argentinas o no hubiese visto Potestad de Tato Pavlovsky, digamos, no sé si realmente yo me estaría dedicando a esto. Es decir, hay algo del territorio autobiográfico que está muy relacionado a
digamos, a la experiencia de nuestras disciplinas, de nuestra forma de pensar. Yo el otro día pensaba cuánto le debo, por ejemplo, a Eduardo Pavlovsky, de el pensamiento tal como yo trato de articularlo respecto del teatro. Entonces, la idea sería reconocer a los artistas investigadores como productores de conocimiento que están haciendo un aporte fundamental a la teatrología argentina. Y en ese sentido me interesaba para estas jornadas poner el acento en los directores y las directoras como artistas investigadores, es decir, como productores de una literatura que nosotros podemos considerar como un aporte fundamental a la teatrología, ¿no? En primer lugar, me gustaría aclarar qué sería un director o una directora entendido como artista investigador, ¿no? Le llamaríamos a esta figura de artista investigador un artista que produce conocimiento desde la praxis, para la praxis, sobre la praxis, en la praxis. Es decir, que es un conocimiento que surge de el ejercicio de las prácticas de la creación, ya sea en los procesos, ya sea en las estructuras, ya sea en la circulación, en la distribución, en las relaciones con el público, en el armado de archivo, es decir, en la totalidad de la praxis de lo que hacen las directoras y los directores, habría, digamos, producción de conocimiento, ¿no? Yo creo que es importante aclarar en ese sentido cómo entendemos la palabra conocimiento, ¿no? Digamos que a mí hay una partícula de esa palabra que me fascina, porque ustedes saben, a mí me interesa mucho el tema de la cultura convivial, ¿no? Y es esa partícula que es común a convivio y a conocimiento, que es la partícula co o con, ¿no? Que viene del sin de los griegos, el famoso simposion, es justamente esta idea del beber juntos, el reunirse a beber juntos, ¿no? El syn sería esta cosa de la reunión con el otro en términos territoriales, que pasa luego a ser el cum o el Q, digamos, en el latín, ¿no? Por ejemplo, la palabra cum panis, ¿no? Y que, digamos, va a tener que ver con la raíz del el verbo cognoscere, ¿no? En latín. Justamente el conocimiento, el cognoscere, tendría que ver con esta idea del saber con, ¿no? El saber, por ejemplo, con el mundo, el saber con Dios, el saber con la sociedad. Bueno, en este caso, el conocimiento práctico o el conocimiento de la praxis sería un saber con las prácticas, ¿eh? Es decir, un saber que se desprende de las prácticas. Y en ese aspecto, realmente es fascinante rescatar esta amplísima literatura que incluye páginas más reconocidas y otras menos conocidas, pero que incluiría, por ejemplo, literatura producida por Armando Discépolo, producida por Leónidas Barletta, producida por Fessler, etcétera, etcétera. O incluso literaturas de directores sobre otros directores, ¿no? Entonces, digamos, me interesa mucho esta perspectiva, ¿no? Pensar a las directoras y a los directores como productores de conocimiento desde la praxis, como artistas investigadores. Me interesa por muchas razones. Primero, porque hay un pensamiento que surge de la praxis que es absolutamente revelador, es realmente magnífico, es de una profundidad notable, entre otras cosas porque proviene del seno de las prácticas, ¿no? Digamos, es un pensamiento generalmente de base empírica, digamos, que va en contra de los trayectos deductivos, ¿no? Eso es algo muy interesante. Y por otro lado, porque tenemos una tradición de ese pensamiento y la verdad que no la conocemos, la tenemos que articular. Nosotros estamos sacando ahora un libro en Perú, justamente se llama Los artistas o artistas, investigadores y producción de conocimiento desde la praxis, hacia una filosofía de la praxis, algo por el estilo, que lo saca la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, donde hay un artículo de Foilaló sobre
los directores cordobeses, ¿no? Y la figura del director justamente en esta misma dirección que estamos planteando. Y esto nos permite, por ejemplo, hacer una cartografía magnífica, digamos, no solo una historia, sino una cartografía histórica de los grandes directores y las grandes directoras productoras de conocimiento en filosofía de la praxis en toda Latinoamérica, ¿no? Estoy pensando en, a ver, por nombrar algunos casos notables, el caso de, por ejemplo, Luis de Tavira en México, o el caso de Santiago García en Colombia, Enrique Buenaventura en Colombia, Antúnez Filo en Brasil, Miguel Rubio en Perú, al frente del grupo Yuyascani, ¿no? Bueno, y podríamos seguir realmente porque es mucha esa literatura, no la estamos viendo en su conjunto, tenemos que verla en su conjunto, tenemos además que verla, que conocerla, que procesarla y observar el aporte de esa literatura de artistas e investigadores a una teatrología latinoamericana, ¿eh? Yo quería nada más agregar dos cositas para no hacerlo tan largo. La primera es que el ejemplo que yo tomo para la ponencia es la producción teórica de Javier Dolte, que es uno de nuestros grandes directores, no solamente en el circuito de producción independiente, sino también en el oficial, en el teatro comercial, y por otro lado, es autor de 4 textos teóricos, los quiero nombrar rápidamente, no voy a entrar en el análisis porque está hecho en la ponencia, pero es el autor de 4 textos teóricos muy importantes, que son Juego y Compromiso, Batman versus Hamlet, La Palabra, el Ruido y la Música, y uno más reciente que se llama Subjetividad y Emoción, que es un texto, digamos, vinculado justamente a cómo piensa Javier Dolte la dirección de actores, un texto muy revelador, tremendamente revelador, y que estamos publicando en un volumen que sale en Colombia, con la Universidad Distrital de Bogotá, reuniendo justamente materiales de directores, investigadores y directoras e investigadoras en Latinoamérica, ¿no? Entonces, primero eso, esta cuestión de el aporte de Javier Dolte. Y la otra cosa que me gustaría decir es que los trayectos que yo encuentro más frecuentes son trayectos que van de lo empírico a lo abstracto, digamos, por ejemplo, el análisis de un trabajo y la posibilidad de sacar algunas conclusiones generales de ese trabajo, o también observo en algunos casos, por ejemplo, Javier, un diálogo entre el conocimiento de teorías previas, digamos, que demuestran su interés por la teoría, no un interés, llamémoslo, orgánico o sistemático, como podría ser el de un académico, pero sí un interés de lectura respecto de las teorías de la dirección, digamos, y algo muy interesante que es la confrontación entre esas teorías preexistentes con los saberes que provienen de la praxis, la valentía de exponer nuevas teorías, que incluso le han costado a Javier, doy fe, porque es como una suerte de compañero de generación, compañero de ruta, digamos, los dos hemos nacido en el año 63 y de alguna manera nos venimos acompañando desde los años 80 en el Teatro de Buenos Aires. Digamos, le ha costado muchos problemas, porque sus teorías han tenido muchas reacciones, incluso reacciones muy fuertes de algunos maestros y maestras de generaciones anteriores. Pero lo interesante justamente es esta llamémoslo, complementariedad entre la teoría que se propone respecto de las prácticas y las prácticas mismas, ¿no? Y en ese aspecto tenemos que encontrar siempre la relación entre pensamiento sustentado y pensamiento no sustentado por las prácticas. Eso, digamos, nos exige una evaluación, un análisis de los materiales permanentemente. Digamos, puede pasar en los mejores casos que el pensamiento explícito no esté sustentado por la praxis. Lo digo claramente, el director propone un pensamiento teórico y hace otra cosa, o hay otros casos en los que hay complementariedad. Un ejemplo notable de esto que estamos diciendo es un gran director
europeo, me refiero a Bertolt Brecht, cuyo pensamiento teórico no coincide necesariamente con las prácticas que él mismo desarrollaba cuando hacía teatro. Esto es algo muy frecuente, digamos, puede ser muy frecuente. Lo encontramos, por ejemplo, también en Émile Zola, cuando teoriza sobre el naturalismo, por ejemplo, y luego escribe piezas teatrales naturalistas y no hace exactamente aquello que teorizó. Y la última cosa, me interesa mucho el tema de los pensamientos territorializados, ¿no? Creo que tenemos que valorizar los pensamientos de los directores como artistas investigadores, de las directoras como artistas investigadoras, los tenemos que pensar siempre en términos de pensamientos radicantes en determinadas prácticas y determinadas concepciones. No tenemos por qué exigirles ni atribuirles universalidad. Lo que sí es muy interesante es luego establecer conexiones entre esos pensamientos territorializados eh, y establecer lo que llamaríamos diálogos de cartografías. Por ejemplo, ¿qué está sosteniendo Santiago García en paralelo a, por ejemplo, lo que está sosteniendo en Buenos Aires, por ejemplo, Oscar Fessler, ¿no? Digamos, y observar relaciones, digamos, no pedirle a ninguno de los dos que enuncie una teoría universal, porque no es la intención, reconocer sus pensamientos territorializados y, por ejemplo, ponerlos en diálogos de cartografías. Me parece que este ejercicio de reivindicar a los directores y las directoras como artistas investigadores realmente no va a abrir yo diría, una cantera de oro en la teatrología latinoamericana a la que recién nos estamos asomando, porque además cuando uno empieza a rastrear sistemáticamente esa literatura, es muy rica, es muy diversa, y a veces está dispersa, por ejemplo, en artículos, programas de mano, metatextos, manuscritos, y todavía no ha sido formulada, digamos, sistemáticamente, por ejemplo, en un formato libro, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el universo de la ponencia. Después veremos lo que dice Talma de, de las locuras que me puse a escribir. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. Pasaríamos ahora entonces a la exposición del segundo trabajo, que es de Falaló Marín, y que se denomina Coordenadas conceptuales para una comprensión de los procesos estéticos y políticos de la dirección en el Teatro Independiente Argentino en Córdoba. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, para empezar es un placer compartir la mesa con los tres, con les tres, tanto Talma, que es una compañera de nuestro centro de investigaciones, que les mando un gran abrazo a todos los compañeros del centro del CIFI, y con Eugenio, que hemos aprendido a convivir nuestros temas de investigación y a hacer estas ideas locas como esta jornada, por ejemplo. Y Jorge, bueno, ya te dije un montón de veces, pero gracias por los pases habilitantes. Son realmente muy buenos pases de gol. Así que, bueno, quisiera presentar mi trabajo que lo que hace es plantear una perspectiva principalmente teórica para hacer un análisis de la situación de mi tema de estudio, que es la dirección contemporánea en el Teatro Independiente en Córdoba. Entonces, la propuesta tiene que ver con considerar a la dirección no solo en el marco de la puesta en escena, sino en el proceso y como parte de un colectivo creativo. ¿Y esto por qué? Porque hay mucha literatura de la dirección que suele conceptualizar el rol en función exclusivamente de una poética o de una estética particular, y esas tendencias suelen estar más próximas al texto o a las significaciones de la puesta en escena. Y hay otras teorías que plantean, alejándose del texto, que la dirección está vinculada a la experiencia convivial y a su dimensión performativa. Entonces, estableciendo esos dos polos como posibles antecedentes de las
conceptualizaciones anteriores sobre la dirección, es que organizo el panorama de los distintos autores que han arriesgado conceptualizaciones acerca de. Y ahí, a mí me gusta, les voy a leer un fragmento del trabajo, que en algunas de estas posiciones, o casi todas, queda por fuera de estas consideraciones numerosas prácticas. Así, el tiempo que se destina al proceso de ensayo, a la construcción de los discursos sobre las obras, a la preparación de proyectos teatrales escénicos o extraescénicos, a la integración de los grupos y a la convivencia grupal en general, todo ese tiempo que se utiliza para esas distintas actividades, tareas, proyectos, queda totalmente desestimado, como si no fuera parte de la especificidad del rol. Por eso mi abordaje trata de entrar al concepto de la dirección por distintos ángulos. Uno estético, que trata de entender que la dirección está vinculada al reparto de lo sensible de un grupo. Está vinculada a hacer una proposición de una posible organización, distribución de mundo, distribución de lo sensible, distribución de las percepciones. Ahí podemos quedarnos debatiendo un rato, pero hay una actitud propositiva que después ese rol en el estudio puede ir variando, ¿no? Puede ir tendiendo a posiciones más autoritarias o posiciones todo lo contrario, totalmente desjerarquizadas, pero hay una actitud propositiva inicial de cómo vamos a llevar adelante esto en lo que nos embarcamos de manera grupal. Entonces, el otro aspecto que utilizo para analizarlo tiene que ver con una dimensión social de la dirección teatral, vinculada a cómo se construye la definición legítima de la dirección, y también en mis análisis, pero no lo voy a desarrollar ahora por una cuestión de tiempo, pero hay material circulando que tiene que ver con la dimensión de género en relación a la dirección. Entonces les leo otro fragmento del trabajo para ser lo más clara posible. Pensamos que las prácticas directorales tienen varios campos de juego, pues la función o la presentación de la puesta en escena no es su único propósito. La especificidad de la que hablamos, al menos en el contexto de nuestro estudio, es decir, la ciudad de Córdoba, está en proponer un grupo de personas un reparto singular de lo sensible. Esa actitud propositiva vendría a plantear un modo de organizarse, de definir los objetivos poéticos y políticos del accionar del grupo. Es una invitación a construir una forma de estar juntos, de estar juntos. Y eso no significa necesariamente que todo sea color de rosa. Una partición de lo sensible despótica podría derivar en proyectos autoritarios o organizaciones jerarquizadas. Igualmente, que proyectos democráticos abrirían brechas de igualdad en los términos de Rancière, escenas de igualdad. Así que sí, hay mucho estudio historiográfico acerca de la labor de directores, o sea, trabajos específicos sobre directores particulares, y pocas directoras, y muchos manuales también de procedimientos de dirección, cómo ser, cómo hacer, cómo llevar adelante una obra. Esos serían como los antecedentes que podemos ir a buscar a la literatura. Pero mi propuesta es cambiar ese foco de interrogantes y pasar a pensar no lo que hacen los o las directoras, sino lo que la dirección hace. Ese es el planteo teórico de este trabajo. Para abordar ese enfoque, trabajo con la noción de desacuerdo de Rancière, donde alguien dice, todos decimos dirección y en realidad estamos nombrando cuestiones diferentes, y pensamos que el otro está hablando exactamente de lo mismo que nosotros estamos hablando. Entonces, y Peter Benisch, que dialoga con las propuestas de Rancière, sería otra de las vertientes que me interesa pensar. Y acá hay una cosa muy interesante, los antecedentes, que es que cada quien se queda con la palabra puesta en escena o dirección que le corresponde a un idioma, pero también a una tradición teatral. Entonces se habla de mise en scène, se habla de metteur en scène, si se adhiere a la tradición de la representación francesa, o de staging y directing si es directing. Si se refiere a la tradición anglosajona, y también hay vertientes que tienen que ver con, a la que nos vamos a apoyar, que tienen que ver con teorías alemanas, basándose en la idea de Regie.
que no sé cómo se pronuncia, disculpen si alguien sabe alemán, sepa entender. Entonces, pueden reconocerse varias tendencias al interior de la teatrología contemporánea. Por un lado, los que se inclinan sobre el valor central de la organización de la escena, ¿sí? O sea, el director organiza, ese sería como su objeto. Y estas perspectivas suelen decantarse en la puesta en escena como eje central de la práctica teatral y ponderar el rol en función de su capacidad de ordenar materiales que hacen a la puesta. Entonces la actuación, la escenografía, el texto son entendidos como materiales puestos a disposición de un proceso de construcción de sentidos individuales. O sea, hay un sentido que organiza esos materiales. Por otro lado, hay otros estudios surgidos en un contexto quizá menos logocéntrico que forman la idea de que la dirección desarrolla una mediación entre la audiencia y la escena, atendiendo más a la dimensión más performativa de la función. Eso es a lo que la experiencia teatral que Jorge define como convivio, y como está acá, no vamos a citarlo más de lo que haga falta. Entonces, además de esa posibilidad de pensarlo como un encuentro, una experiencia, permite la multiplicidad de los sentidos, no es ese único sentido que organiza. Y esa univocidad del teatro deja de ser la responsabilidad de la dirección. Entonces, si el objetivo es el encuentro y no la construcción de un material organizado mediante un sentido, se habilita el valor de las sensibilidades y los sentidos de la multiplicidad de espectadores y espectadores. Entonces, en estas distintas posturas, por ejemplo, está la postura de Juan Antonio Hormigón, que plantea que el director es el creador del espectáculo y que cuenta con la colaboración de un equipo, o sea, el equipo colabora con el director, que construye elementos de una trama significante de un discurso teatral. Esa sería una de las posiciones más extremas en este abanico que les propongo. En el trabajo ahí están los matices, pero voy a destacar estos puntos más distantes. Pero el otro autor que no voy a detenerme, pero es Patrice Pavis, que también aborda la cuestión de la puesta en escena centralmente para pensar el rol de la dirección, y ahí hay un aspecto muy importante, que es que se está pensando que para hacer una puesta en escena y para que el rol de la dirección se active, inicie o exista, hay un texto previo. Y eso tiene que ver con las condiciones de producción de cada teoría académico, y ahí es donde yo digo, bueno, eso puede ser que sea así en el teatro francés, pero acá en nuestro contexto argentino y particularmente cordobés, la existencia de un texto previo no es lo que habilita el rol de la dirección. Entonces, bueno, voy a avanzar porque no sé si ando tan bien de tiempo como creo. Ah, me dicen que sí. Entonces, voy a pasar a pensar la propuesta de Serge Proust, que es francés y que aborda un estudio sociológico de la dirección, no se detiene en aspectos estéticos, y toma un concepto que se llama artificación, que es de otras autoras, para decir, bueno, la artificación hace que un material que no tenía una función artística, ahora lo va a tener. Y esa capacidad de artificar materiales estaría en el rol de la dirección. Entonces, Serge Proust define que la dirección es un trabajo artístico, o sea, habla de la dirección en términos de trabajo, porque tiene un carácter social, según lo entiende este autor, que requiere calificaciones artísticas y juicios estéticos específicos. Y en eso se refiere a esta capacidad de artificar volver artístico lo que no era artístico, y conjugar elementos materiales, en este caso también se refiere a materiales, la actuación, la música, el texto. Y además destaca principalmente el carácter intelectual, que es lo que Jorge mencionaba antes, el carácter intelectual del rol del director. No lo dice porque él considera que así sea, sino que hace un estudio de caso y puede decir, bueno, los directores de este periodo han tenido no solo un rol artístico, sino un rol intelectual que ha
posicionado al teatro francés. O sea, en ese sentido es que él recupera este rol intelectual en relación a la experiencia de un campo específico. Y ahora paso a otra parte del trabajo, dejando de lado estos autores que han ido dando sus aportes en relación a la dirección teatral, para plantear un cruce en relación a la política y la dirección teatral, y es que si las obras de teatro y las prácticas escénicas son actos políticos porque se producen en base a una estética, es decir, a una manera particular de organizar el mundo sensible. Esto me estoy apoyando en Jacques Rancière para plantear esto. Entonces, una manera de organizar el mundo sensible, una manera de pensar el mundo y de repartirlo y de saber lo que vale y lo que no vale, lo que le voy a prestar atención y lo que no, lo que es un discurso que se puede entender como discurso y no como puro ruido. Eso sería organizar una repartición de lo sensible, que eso es la política para Jacques Rancière. Entonces, nuestro razonamiento se asienta en la comprensión de que la política tiene en su base una estética, como propone el autor francés, y de ese modo plantea esta definición más amplia de la estética, que no se asienta solamente en las prácticas artísticas, sino que piensa que es este a priori, que determina lo que se va a sentir, lo que se da a entender, la forma de organizar el tiempo y el espacio, de lo que le vamos a prestar atención y lo que no, como les decía recién. Entonces, la cuestión de la política está asociada a la capacidad de modificar esas maneras, eso dado. Entonces, y especialmente por quienes no son considerados. Ahí es donde otro autor, Peter Benisch, toma a estas conceptualizaciones para entenderlas en el marco de lo teatral y plantea que las puestas en escena pueden ser puestas en escena disensuales, donde se reivindica una alternativa de mundo, una otra posibilidad de entender el mundo, de repartir lo sensible. Y eso me parece que es muy interesante para que pensemos el teatro contemporáneo y el teatro independiente en particular, porque nos habilita a quienes asistimos permanentemente al teatro, capaz que no nos damos cuenta, pero cuando va un espectador nuevo al teatro y llega a la sala, ese mundo nuevo, ese shock que genera en quien no forma parte del mundo del teatro independiente, es cuando alguien se da cuenta que hay otra manera de repartir lo sensible, que hay otras subjetividades, que hay un espacio público que no conocía, hay una esfera del orden público que no es lo esperable, no es la esfera neoliberal conservadora, es otra. Son personas que hacen cosas y nadie entiende bien por qué se hacen, y esa otra repartición de lo sensible es lo que el teatro vendría a alterar. Ahí es donde yo pienso el rol de la dirección. ¿Cuánto tiempo me falta? Haceme números así. Bueno. Entonces leo. Esto sería una ruptura con el sentido común de una comunidad. Y Rancière ahí plantea que se centra en la palabra de las personas que se corren del universo sensible donde tienen designado vivir, para resignificarlo en una posición subjetiva simbólica que se corre de sus identidades sociales que les corresponderían. Entonces, por ejemplo, ser un trabajador, ser un obrero corresponde a determinado sensor y una determinada forma de vivir el mundo. Y ahí es donde viene a jugar esta desubjetivación, donde encontramos otras identidades. Y me parece que el teatro independiente tiene mucho para jugar ahí, por ejemplo, esta desidentificación, que es parte de las acciones que la comunidad teatral, y no distingo roles en este caso, del teatro independiente tiene, por ejemplo, porque se desmarcan de identidades laborales no deseadas, nos desmarcamos de identidades laborales no deseadas, de la utilidad de rédito, de la utilidad y el rédito como motores de vida. Esa desidentificación construye a la par una nueva identidad, como participantes del teatro independiente. Una afiliación hacia una colectividad, hacia una serie de espacios y de actividades. Formar parte significaría decir primero, soy teatrero, soy actriz, soy hacedora de teatro, soy teatrista,
antes que decir, vendo ropa, atiendo un kiosco, hago un delivery. Entonces, esa desidentificación que el teatro independiente propone es un acto político. Y acá me voy a apoyar también en Chantal Mouffe, cuando propone las identidades colectivas, y el teatro independiente sería una identidad colectiva, porque en nuestro estudio, teatro independiente y dirección teatral son parte de una disputa de sentidos a nivel social, para un lado, para la propia comunidad, hacia su interior, que disputa el sentido de esos propios términos, cuando contribuye a construir esas significaciones con prácticas cotidianas. O sea, al interior de nuestros propios ensayos, de nuestras salas, de nuestros grupos, construimos y disputamos permanentemente cuál es el concepto de teatro, cuál es el concepto de grupo, cuál es el concepto de dirección. Y hacia el exterior del mundo teatral, de la comunidad teatral que estábamos comentando, esta comunidad disputa también el concepto de teatro, el concepto de ser una persona dedicada a la cultura, inclusive de lo que es la cultura en Córdoba, contextualizando, imaginando que quizá hay gente de otras ciudades y de otras latitudes. Córdoba puede ser pensada como la ciudad de las campanas, la ciudad de los jesuitas, y una ciudad llena de iglesias, o puede ser pensada como otra ciudad, otro mundo público, otra cultura, otras formas de producir cultura y arte en esta ciudad. Entonces, me parece interesante esas múltiples disputas hacia el interior del mundo independiente y hacia el exterior de la ciudad y de lo que significa la vida misma, la vida en comunidad. Nuestro planteamiento es que la identidad del teatro independiente viene a impugnar las prácticas hegemónicas con prácticas hegemónicas contrarias, es decir, prácticas que intentan desarticular el orden existente. Y ahí adherimos a la idea de que lo social implica siempre una dimensión política en la que las luchas de proyectos hegemónicos buscan definir lo común de una comunidad. ¿Qué es lo común en Córdoba? Bueno, es una disputa. Y acá hay un montón de gente que está tratando de construir otro común. Un común que en los términos de Rancière se define por el reparto de lo sensible, es decir, su dimensión estética. Todavía hay que señalar que el rol de las prácticas artísticas como vitales, que se construyen otras formas de identidad. Y ahí es como disputamos los sentidos hegemónicos a partir de nuestras prácticas, que son extrañas, incomprensibles para quienes no participan en ellas y que buscan torcer el orden normal de lo común en esta ciudad. Esto, cuando van los espectadores de los secundarios al teatro independiente, es como un buen momento para uno recordar el propio shock que tuvo al ingresar a una sala de teatro. Y no es el contenido de la obra lo que produce ese shock, es la mera existencia de ese mundo que los asombra y que les resulta incomprensible en su presencia. No ingresa dentro de lo que el mundo es o debería ser, razón por la cual debemos creer que las prácticas artísticas desempeñan un papel decisivo en la lucha hegemónica de la que habla Chantal Mouffe, o bien producen estas escenas de igualdad de las que habla Rancière. Creemos que el teatro independiente y particularmente la dirección, que es lo que estamos estudiando, vienen a construir prácticas contrahegemónicas, especialmente luego del retorno democrático que analizamos, que hay otros trabajos donde ha hecho ese análisis particular. Y bueno, creo que con eso cierro mi intervención y esto es solo un pequeño tráiler de lo que se trata toda esta investigación, porque es imposible que se quede contenida en una presentación, pero bueno, les invito a que quienes están escuchando busquen y no mi trabajo, sino todo lo que se está produciendo y que en estas jornadas hemos tenido oportunidad de escuchar y maravillarnos realmente. Así que bueno, gracias. Buenísimo, muchas gracias, Falolo. Bueno, ahora, digamos, según el programa me tocaría a mí, pero como estoy coordinando, ¿querés ir vos, Talma, o preferís que vaya yo? Como quieras. Como vos quieres. Bueno, ¿querés que vaya yo? Dale. Dale. Voy a intentar ser rápida con mi portuñol. Primero, aclarar que me sentí convocada por estas jornadas como directora, ¿no? Así que lo que presento hoy no tiene que ver con mi tesis doctoral o el trabajo que vengo desarrollando en la UNC, en el CIFI, sino
con sentirme convocada con estas jornadas, decir, bueno, me siento a decir un poquito lo que hago como directora, quizás de algo puede surgir ahí, ¿no? Entonces el trabajo es un poco inconsistente en términos académicos, pero bueno, invito a que si alguien que está escuchando resuena algo de la situación coreográfica o conoce estudios sobre situación coreográfica, por favor que me escriba, porque es un asunto caro para mí desde mi práctica y que, bueno, me gustaría mucho compartir y seguir investigando. Y decir también que me siento convocada también por haber hecho parte de los encuentros de directoras provincianas de escena propia, y eso hace que cada vez que se abra una cosa de dirección, vayamos en masa las directoras a decir algo sobre nuestro hacer, que es muy importante. Bueno, dicho eso, voy a leer, no solamente voy a leer, como voy a leer desde el papel, así que bueno, aguante. Salto resumen y voy a la introducción. El arte contemporáneo es un campo heterogéneo de lenguajes liminares y constante problematización. Victoria Pérez Royo, en reciente conferencia para la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, advierte que uno de los aportes del arte para el campo académico es justamente el hecho de que, cito, las prácticas artísticas continuamente están poniendo en cuestión qué son las prácticas artísticas. Cuando ya se da algo por sabido, se cuestionan los formatos, las maneras, y etc. Este estado de pregunta permanente se terminó de instalar en el campo de la danza occidental en las últimas décadas del siglo XX. De esta forma, podemos actualmente encontrar una infinidad de modos de hacer y de nombrar las prácticas, así como diferentes concepciones de danza y problematizaciones sobre términos asociados a ella. Así aparecen líneas de investigación definidas como estudios del movimiento, estudios coreográficos, filosofía de la danza, y etc. Philippe Gisgaud, en el texto sobre la noción del estado del cuerpo, en una compilación, en una organización que hizo Josette Fejal sobre las prácticas performativas, apunta sobre la necesidad y la construcción de reflexiones teóricas apoyadas en la palabra de quienes danzan. El autor advierte que de esta forma se trabaja una verdadera investigación en danza que beneficie la investigación y la danza. Teniendo como inspiración este pensamiento, se propone una primera reflexión sobre el término situación coreográfica, término usado también por quien escribe este texto para nombrar sus trabajos. Bueno, yo misma. Así va. Situación coreográfica es un término que yo encuentro en programas, en flyers, en descripción de talleres, pero no encuentro definiciones sobre situación coreográfica. La coreografía es, como afirma Juliana Moraes, un concepto en transformación. Según esta autora, la coreografía pasa de ser la escritura de la danza para configurarse como un campo autónomo de conocimiento a partir de su expansión a otros campos, rompiendo los límites de la danza. En la breve genealogía presentada por Moraes, se encuentran diferentes posicionamientos artísticos y teóricos sobre el concepto, demostrando su pluralidad y movimiento constante. Importante decir que esta transformación no es progresiva, ¿no? Es como en movimiento. La transformación del concepto de coreografía en el campo de la danza se debe a estrategias, o como propone André Lepecki, líneas de fuga trazadas por diferentes artistas para empujar o romper de alguna forma el, cito, proyecto masculinista, paternal, señorial, judicial, teológico y disciplinario, acá la cita, que constituye los inicios de la coreografía. Este reconocimiento de la coreografía como proyecto político, realizado por profesionales de distintos campos, puede ser identificado como el paso fundamental para la expansión del coreográfico. Al citar ejemplos de diversos pensamientos sobre lo coreográfico, desarrollados por artistas de la danza moderna norteamericana como Isadora Duncan, Doug Fuller, Martha Graham, es importante eso porque él dice que fue un movimiento de las mujeres. El autor afirma: inevitablemente, cada una de estas estrategias cayeron nuevamente en el estrato de lo coreográfico, pero este caer ya es un rehacer de lo coreográfico en sí, apartándolo de sus orígenes e imperativos mayoritarios. Este caer ya es el trabajo de la danza. Acaba la cita.
En tal sentido, el trabajo de la danza en rehacer lo coreográfico, empezado por las artistas de la danza moderna norteamericana, se intensifica en la danza postmoderna y sigue en gran parte de las prácticas contemporáneas de danza. En estas, ya no se trata predominantemente de desarrollar temáticas ajenas a ser representadas, expresadas como en el ballet o la danza moderna, sino que se configura como un ocuparse del cómo más del qué, o mejor, el qué es el cómo, y ahí aparece una politicidad de esta práctica. Mónica Fagundes Dantas, en un primer esfuerzo de diálogo con Lehmann, intenta buscar una especie de equivalente a la danza, en la danza, lo que sería lo postdramático en el teatro. Para ello propone el término de post-coreográfico. Con este, la autora hace referencia a las danzas en las cuales se puede observar una búsqueda por, comillas, difuminar las líneas entre composición de movimiento, agenciamiento de estados del cuerpo, gesto danzado, movimiento cotidiano, improvisación en escena, desestabilizando los registros miméticos. Bueno, esta partecita es lo más importante. Estas características observadas por la autora en ejemplos brasileños de danza contemporánea del siglo XXI pueden ser consideradas como vías de escape en el dispositivo que es la coreografía. Pero se podría pensar por fuera de lo coreográfico, o sería lo post-coreográfico un hilo más en la tensión de la trama o de la maraña del concepto de coreografía. Bueno, hasta ahí venimos con toda la gente que no... Ahora llegamos a Brasil, ¿no? Finalmente. La noción de situación viene siendo trabajada en el campo de las artes por diferentes personas de distintas áreas, como Oscar Cornago, Claude Bishop. En esta breve ponencia se propone observar qué se revela como característica de la situación coreográfica en las prácticas descritas. Se opta a dejar para una próxima oportunidad la profundización y articulación teórica específica sobre la noción de situación. Porque, bueno, viene de la práctica pensar como situación, no es que se agarre un concepto para pensar la práctica. Después podemos hacer eso. Bueno, entonces acá se recupera un pequeño apunte de dirección. La situación es siempre, de alguna forma, coreográfica. Se configura por los modos de disposición de las cosas y las relaciones circunstanciales que se dan entre ellas. La situación es cambiante, aunque ocasionalmente se puede estancar. La coreografía como escritura de la situación es primero una escritura de acuerdos previos, que establece un recorte y delimita el campo de acción. Estos acuerdos previos pueden estar más o menos próximos a prácticas de escrituras encontradas en la performance art, como los statements, las instrucciones, programas performativos que dice Leonora Fabián, o en la danza postmoderna, los scores, las partituras de improvisación. En cualquier caso, se trata siempre de decisiones previas que enmarcan conceptualmente la situación, definiendo el campo de acción, obviamente, y que en el caso de los trabajos colectivos proporcionan un mínimo común a ser habitado. Es precisamente ocuparse de habitar en lugar de preocuparse en componer lo que diferencia a la situación coreográfica de otros marcos de improvisación en danza. La situación desafía el dispositivo de captura, no se deja reproducir, demanda ser rehabitada y rehecha a cada vez. Se inscribe en el tiempo de manera efímera como escribir sobre un vidrio empañado. No tiene un deber ser completo, por lo cual no hay forma de medir su éxito o fracaso. A continuación se describen algunos ejemplos, a ver si me alcanza el tiempo. Fin de fiesta. Fin de fiesta fue un trabajo que creamos y realizamos en la ciudad de Córdoba en el año de 2018. El grupo trabaja con una instrucción bastante simple que dice: durante 60 minutos, sostener en el aire colectivamente 21 globos rojos llenados por su aliento, sin jamás agarrarlos con las manos una vez que están llenos. El público no sabe eso. Luces blancas iluminan todo el espacio escénico por igual, como una cancha deportiva. Durante la entrada del público, algunas de las personas que accionan ya están presentes, observando o realizando una especie de calentamiento. El público se sienta tanto en las gradas como en algunas sillas colocadas en el espacio escénico contra la pared, posibilitando que las personas se vean entre ellas. La situación del público no es pareja. Quienes están en las sillas se encuentran bajo la luz, iluminadas y se pueden encandilar por su intensidad, mientras que las personas que deciden estar en las gradas
están en la penumbra, protegidas y sin luz en la cara. La situación en el espacio escénico se va transformando al paso de la entrada de los globos y demás personas. Lo que se puede ver como un juego de niñez, pueril, empieza gradualmente a revelar la complejidad de sostener el hacer colectivo. Se quedan explícitas las decisiones individuales y colectivas, así como las estrategias que se diseñan en el momento. Aparecen las negociaciones con el propio cuerpo, con los otros cuerpos, el cansancio, etc. La dinámica de la situación convoca al público a negociar con sus ganas de participar, sea por la empatía de los cuerpos transpirados, expuestos y vulnerables, o por el aburrimiento de la repetición de la situación. Las convenciones del espacio teatral no permiten que esta sea una decisión fácil. Atestiguar el esfuerzo y el derroche energético de estas personas en algo que no termina de entender por qué está sucediendo, también aporta la duda. Claramente, la situación es susceptible a la participación del público, pero esta no deja de ser un importante elemento de desestabilización. Como el público no sabe exactamente las reglas del juego, su eventual entrada manifiesta las diferentes interpretaciones que puedan tener de la situación. Al llegar al tiempo predeterminado, se toman distintas decisiones que dan fin a la situación. De pronto, el espacio ruidoso y frenético da lugar al vacío inicial. Público y artistas contemplan conjuntamente la ausencia de lo que fue y que sigue latente ahí. Espacio y cuerpo transformados, ya nada es lo mismo. Bueno, ahí no está Cornago, pero bueno, Cornago va a decir que en la situación solo se puede saber qué fue una vez que se termina. Si bien las experiencias previas sedimentan herramientas para evitar esa situación, todo es imprevisto en ella. Hay una renovación constante de los acuerdos previos y actualización de la situación. En ese sentido, la situación coreográfica se enmarca como práctica de improvisación. No obstante, como mencionado anteriormente, componer no es una preocupación de quienes están en la situación. Estas se preocupan de habitar las circunstancias dadas y tomar decisiones en base a los acuerdos previos y a lo que está sucediendo allí. Esto no quiere decir absolutamente que no haya composición. De hecho, la mirada del público es un elemento determinante en ella. Al ejemplo, en Fin de Fiesta, de levantar la mirada y poder apreciar la danza de los globos coreografiados por los cuerpos, mientras se puede también bajar la mirada y observar solamente los cuerpos siendo coreografiados por los globos, lo que abre distintas capas de sentido. Como apunta Cornago, desde dentro de la situación, la representación que se está generando no es nunca una única representación, sino una posibilidad abierta, continuamente reinventándose. Como parte de una situación no concluida, no hay una sola opción de representación. Otro trabajo que puede contribuir a reflexionar sobre la situación coreográfica, a pesar de no llamarse así, ese trabajo de Silvio Lang, que se presentó acá en Córdoba en la Bienal de Performance. Es el seminario Happening Fiesta, Aprender un Cuerpo. En esta propuesta, Lang trabaja durante algunos días con un grupo de personas locales inscritas previamente. Al final sucede una apertura al público. Bueno, yo accedí a esta apertura al público, no al seminario. Entrar en el espacio en donde sucederá el trabajo está sujeta a una condición: tapar la cámara de los celulares con un adhesivo. ¿Qué sucederá allí de tan secreto? ¿O será más bien una invitación o ya una delimitación de una experiencia no mediada por la cámara? El cubo blanco del espacio de la galería deja al público sin saber dónde ubicarse y finalmente la mayoría se posiciona cerca de las paredes conformando un alrededor. Algunas personas comienzan a moverse en el centro, interaccionan con quienes observan. A veces su baile parece una ofrenda, otras veces una invitación. La situación no es clara. No se puede tener total seguridad sobre quiénes son las personas performers y quiénes son público. Gradualmente la situación se arma como una gran fiesta de baile, conducida por el DJ set del colectivo Queen Cobra de Córdoba, juego de luces, en fin, se desborda. Silvio Lang dice: el artista se vuelve invisible, el goce se reparte. Bueno, me parece genial lo que dice Lang acá, de compartir el goce que tenemos nosotros, ¿no? Normalmente.
Algunas personas miran, otras bailan, y también, como siempre, hay quienes deciden irse. Al terminar, se hace una conversación sobre la experiencia. Acá hay una pequeña descripción de trabajo que hace Lang, no la voy a leer por el tiempo, pero sí, al final dice, no se trata de componer una coreografía, un guión obligatorio, sino de aprender a componer un cuerpo de sensaciones dinámicas. Aquí queda evidente el corrimiento del plano compositivo que se suele pensar como construcción espacial al cuerpo. Obviamente, que está la composición espacial, pero no como centralidad de trabajo, sino como dice Lang, de componer el común. Al pensar la coreografía en este contexto, el artista plantea, la coreografía ya no sería esa práctica de ordenamiento y moldeamiento de los cuerpos, sino la capacidad técnica de crear y cruzar umbrales de intensidades, de concatenar fuerzas que actúan sobre y entre los cuerpos. Cierro la cita. En esta definición de coreografía desde la práctica, Lang tensiona una multiplicidad de conceptos, definiciones de roles del campo de la danza que no están o serán abordados aquí, pero que sin embargo es esencial reconocer que estos conforman una red articulada, red de construcción sistémica de todas las nociones implicadas en hacer danza. Eso quiere decir, cuestionar la coreografía y hacer eso es como que sistémicamente todo es cuestionado. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la dirección en estos trabajos? En ambos casos podemos observar que la coreografía no es algo que está dado de inicio. Esta va siendo a través de la situación. En la situación coreográfica, todos los elementos que la constituyen y al mismo tiempo... La situación coreografía, todos los elementos que la constituyen y al mismo tiempo es coreografiada por ellos. Es movente, estable en su inestabilidad. Por esta razón, cuerpos y sentidos nunca terminan de ser capturados. Eso se remite a lo que plantea Lepecki, que de la coreografía ser un dispositivo de captura. Así, es posible afirmar que la coreografía se hace entre todos los elementos involucrados en la situación, por la cantidad innombrable de fuerzas que componen el campo de posibilidades de esta situación. La dirección, pensada como propone Lang, como tarea de reconocer, avivar y poner en común los afectos y potencias de la situación, es compartida. Se da tanto desde la mirada externa, ¿no? Tradicionalmente el director-directora, cuanto en el habitar la situación, lo que es los performances. Así, en el encuentro de estos dos puntos de experiencias distintos de dirección, se toman decisiones que puedan afilar los acuerdos previos en los casos de trabajos que se vuelvan a hacer. Al respecto, podríamos afirmar que en la situación coreográfica el rol de coreografiar se diluye. Y acá para cerrar, a futuro, la situación coreográfica se presenta como un campo fértil de reflexión sobre algunos modos singulares de hacer pensar danza. Mucho se puede profundizar sobre los roles y cómo se dan las construcciones éticas de trabajo. La noción de ensayo es algo que no se pudo trabajar en este escrito, pero que aparece como aspecto fundamental en los ejemplos citados, en donde el ensayo no se configura como repetición para llegar a algo que se presenta listo, completo y pulido delante del público, sino como instancias de preparación para habitar la situación junto al público. Bueno, y ahí termino. Gracias. Bueno, muchas gracias, Telma. Se puede entender, no sé si se puede entender. Clarísimo, sí, sí, sí. Después hacemos los comentarios. Bueno, paso yo un poco a exponer sintéticamente de qué se trata mi trabajo. Mi trabajo se titula Perspectivas en torno a la teoría y la historia de la dirección teatral y forma parte de un proyecto de tesis de doctorado que yo estoy comenzando ahora, en estos meses, que se denomina Poéticas de la dirección teatral de Buenos Aires en la última dictadura militar, 1976-1983. Formas de producción, construcción de sentido político y género. Lo que hago en este estudio, fundamentalmente, es un recorrido estrictamente teórico en torno a algunos paradigmas que intentan pensar justamente la dirección teatral como concepto, como práctica, como oficio, pero también en términos de lo que implicaría en tanto objeto teórico y de conocimiento. En ese sentido, lo que yo digo en la introducción es que
Por un lado, la puesta en relación de estos paradigmas que yo voy a exponer permiten, por un lado, justamente preguntarnos cuáles serían las bases teóricas para pensar una poética de la dirección teatral y la aplicación de esta poética de la dirección teatral a diversos contextos históricos y culturales, ¿no? De acuerdo justamente a las premisas metodológicas que formula, por un lado, la poética teatral y por otro lado también el teatro comparado, ¿no? Y algo a lo que refiero en la introducción tiene que ver con que, en lo que refiere a los estudios latinoamericanos, pensando estrictamente en los marcos de investigación académicos, no proliferan los estudios vinculados a la teoría y a la historización de la dirección teatral, ¿no? No piensan en general de manera sistemática sus dinámicas de producción, su historia, pero sí nombra algunas aproximaciones que me parecen relevantes, ¿no? Para fundar las bases de un trabajo o de una investigación posterior. Por un lado estarían, obviamente, en lo que refiere al contexto de producción del Teatro de Buenos Aires, que es el teatro sobre el que yo trabajo y el que conozco, ¿no? Un poco más, estarían los aportes de Osvaldo Pelletieri y del conjunto de investigadores del GTA en los tomos de Historia del Teatro de Buenos Aires. También, obviamente, los estudios más recientes, ¿no? De Foalaló, que exponía ahora uno de ellos, pero que tiene varios trabajos, obviamente, vinculados a la teoría de la dirección y a la comprensión de la práctica de la dirección en Córdoba, y también algunos trabajos de María Fuckelman en torno al rol de las directoras mujeres en el teatro independiente. Y también me parece importante destacar aquellas aproximaciones teóricas que parten de la propia praxis, ¿no? Es decir, el conjunto de artistas, de directores, que piensan una teoría de la dirección a partir de su propio ejercicio, ¿no? De su propio trabajo. Allí podríamos nombrar, por ejemplo, el trabajo de Rubén Schumacher, Lo Incapturable, de Cipriano Argüello Pitt, ¿no? Dramaturgia de la dirección escénica, los trabajos de Víctor Arrojo, y también yo incluiría el conjunto, la compilación de metatextos del pensamiento teatral que aparece, ¿no? En Cancha con Niebla, de Ricardo Bartiz, y en Registros de Federico León, ¿no? Me parece que también ahí hay algo sumamente interesante a pensar en algo de lo que Jorge formulaba antes, en torno a los artistas como productores de pensamiento sobre la escena, ¿no? Si vamos a Europa, que es un poco, y Estados Unidos, que son un poco los paradigmas sobre los que yo trabajo en este estudio en particular, hay una bibliografía más abundante, y yo hago un recorte de esa bibliografía y defino 4 perspectivas centrales, ¿no? 4 paradigmas centrales. El primero sería aquel que piensa justamente la dirección a partir del concepto de puesta en escena, que nombraba Foalaló, y que tiene como principal representante a Patrice Pavis, ¿no? El segundo, que yo identifico y que parte un poco de las premisas que funda Pavis cuando piensa su noción de la puesta en escena en tanto representación y en tanto sistema de organización de sentidos, es el concepto de autorismo, ¿no? Y su principal representante contemporáneo sería una investigadora griega que se llama Abra Sidiropoulou, pero que este concepto de autorismo también podría rastrearse en un estudio que es fundador, digamos, para pensar las poéticas de dirección en el teatro europeo, que se llama Director Theatre, y que escriben en 1988 2 investigadores que son David Bredby y David Williams, ¿no? En tercer lugar, nombro también el principio de artificación para pensar la dirección escénica, que también nombraba Foalaló, y que desarrolla el sociólogo Serge Proust. Y yo integro también en este grupo de teorías para pensar la dirección teatral el abordaje que hacen 2 investigadores contemporáneos, que son Dan Revelato y María Delgado, en la introducción a un libro que estudia las prácticas de una serie de directores europeos y norteamericanos, ¿no? ¿Por qué integro yo estas 2 miradas? Porque, bueno, ambas perspectivas me parece que ponen el acento en un aspecto particular de la dirección que tiene que ver con la interacción que establece en los directores y las directoras con los marcos institucionales, ya sea con el mercado de festivales o ya sea también con el rol que ocupan en los teatros públicos, ¿no?
Y un cuarto paradigma sería el de la comprensión de la dirección en tanto mediación, ¿no? Y en tanto dispositivo de pensamiento y ejercicio político que desarrolla Peter Benish, ¿no? En otro estudio que también nombraba Foilalot, a partir del concepto de Regis. Y por último, los abordajes en torno a un estudio empírico de las tareas y las cualidades que caracterizan al director teatral desde una perspectiva genética de los espectáculos, y que también integra aportes de, por un lado, la neuroestética y las teorías de la creatividad, y que están explicitadas en los estudios de un investigador norteamericano que se llama David Leger. Yo planteo que en todo este conjunto de paradigmas existen por lo menos 3 problemáticas que cruzan transversalmente las miradas sobre la dirección. El primero sería el debate entre la comprensión de la dirección como un objeto teórico de conocimiento, ¿no? Es decir, los efectos que la dirección genera desde la posición del analista o del espectador, versus una comprensión del oficio de la dirección desde un estudio empírico y desde la genética de los espectáculos. El segundo debate, que me parece que está presente, tiene que ver con la caracterización del director en tanto autor y el grado de jerarquía que adquiere frente al resto de los artistas que configuran la producción del acontecimiento teatral, ¿no? Y sobre todo a las disputas con los dramaturgos o las dramaturgas, ¿no? Y en tercer lugar, me parece que un aspecto que está muy presente en todos los paradigmas tiene que ver con las variables territoriales que se ponen en juego, a veces de manera más explícita y otras no tantas, para pensar la dirección. Porque resulta muy claro, si uno lee los estudios, que cada uno de los investigadores piensa la teoría de la dirección teatral a partir de la observación de las propias prácticas directoriales que acontecen dentro de su contexto social histórico inmediato, y a partir de allí proyectan una teoría que intenta pensar la dirección con un grado mayor de totalización, ¿no? El primer paradigma sobre el que me detengo es justamente el que formula Patrice Pavis, a partir del concepto de puesta en escena, y sin volver sobre algunas definiciones que ya elaboró Foilalot, me parece interesante observar cómo Pavis piensa, ¿no?, la reconfiguración de lo que él llama los estudios de puesta en escena a partir de la emergencia de las prácticas performativas, por un lado, y de la teoría de la performance, y por otro lado, a partir de lo que él identifica como las prácticas deconstructivistas en la dirección teatral contemporánea, ¿no? Patrice Pavis va a situar, ¿no?, de manera muy concreta la emergencia de la puesta en escena a partir del trabajo que empieza a desarrollar el director francés Antoine en 1880, ¿no? Pavis considera que desde allí se puede hablar de puesta en escena y se puede pensar también la figura del director en términos modernos. Y también va a considerar que la emergencia de la puesta en escena constituye una ruptura epistemológica. Es decir, donde, por un lado, la puesta en escena emerge como una realidad autónoma, distinta a lo que sería el concepto de representación y el concepto de espectáculo, ¿no? Y ahí va a dar su famosa definición de la puesta en escena como una representación bajo la forma, cito, de un sistema de sentidos controlados por un director de escena o por un colectivo. Patrice Pavis pone el acento en algo que a mí me parece interesante para definir su postura, y que es que justamente la puesta en escena es una entidad abstracta. Producto de esta condición abstracta, no es posible aproximarse a ella, ¿no?, afirma él, desde una indagación genética de los espectáculos. Es decir, no se trata de estudiar las tareas y el oficio del director, sino justamente construir un nuevo objeto teórico. Ya sea a través de las innovaciones escénicas desplegadas por la estética naturalista de Antoine, quien reconoce las cualidades inmateriales de la dirección teatral y de la puesta en escena como producción de sentido, o a partir de la estética simbolista y su rechazo a toda materialidad, el concepto de puesta en escena define para Pavis una nueva organización autónoma del espectáculo teatral y no solamente el pasaje del texto a la escena. Con el advenimiento del desarrollo de los estudios de performance, se produce una transformación, ¿no?, en las formas de pensar el teatro, ¿no?, y las prácticas escénicas en su totalidad desde el concepto de puesta en escena, ¿no? Patrice Pavis va a decir, ¿no?, cuando justamente pone en relación el concepto de puesta en escena con las definiciones que dan las teorías performativas, que la puesta en escena deviene una forma posible dentro de una multiplicidad de performances culturales a través de una mirada que indaga de forma simultánea en la construcción estética y en la objetivación antropológica, ¿no?
Y dice también que se configura una clara diferencia. Mientras que la puesta en escena designa el pasaje del texto a la escena, la oposición entre lo visual y lo textual, la performance, en una doble acepción, indica una acción ejecutada y el resultado de esa acción. Sin embargo, ambas nociones no son estáticas, ya que la distancia que se advierte entre el orden práctico y epistémico de la performance y la puesta en escena en un inicio, encuentran posteriormente un territorio de convergencia, ¿no? Y en ese sentido, Patrice da un diagnóstico sobre la contemporaneidad, ¿no? Dice que en el momento actual no es posible formular una teoría de la puesta en escena que no integre la comprensión y la reflexión que desarrolla la performance theory en confluencia con el análisis semiológico. Sin embargo, nunca va a descartar de lleno, ¿no?, el concepto de puesta en escena para pensar las prácticas contemporáneas. Luego, el segundo ajuste teórico, ¿no?, que acontece en los estudios de la puesta en escena tiene que ver con lo que él identifica como el surgimiento de las prácticas deconstructivistas, ¿no?, en la dirección teatral europea contemporánea, que muy a grandes rasgos postula una descomposición de la estructura que puede reconocerse en las prácticas contemporáneas a partir de la presencia sistemática de la fragmentación, la ambigüedad, la manifestación de un resto ilegible y el descentramiento, ¿no? La puesta en escena contemporánea oscila entonces entre la organización de un sistema coherente de signos y un acontecimiento cuyos límites no son del todo identificables. Pavís va a ejemplificar justamente esta tensión que se establece entre puesta en escena y las prácticas deconstructivistas a partir del estudio de algunos directores como Antoine Vitesse, Patrice Geraud o Frank Castor, ¿no? Sin embargo, dice Pavís, lo que emerge de este cambio es una nueva centralidad, ¿no? Se descentra la figura y la autoridad del director para que emerja como lugar privilegiado el espacio que ocupa el espectador. La deconstrucción se manifiesta para culminar, va a decir Pavís, en una nueva reconstrucción, restableciendo el reino de la representación, la ficción, el signo y finalmente la clausura, ¿no? En conclusión, Pavís va a decir que efectivamente las diversas identidades que el director adquiere durante el siglo XX permiten pensar variaciones, ¿no?, en la forma en la cual se teoriza sobre la dirección, pero que se vuelve también necesario no abandonar nunca la noción ni el método que describe la puesta en escena. Y aboga entonces por un equilibrio entre emisión y recepción a través de un esquema metodológico que se instala entre la frontera entre semiología y fenomenología, ¿no? El segundo paradigma es el del autor, ¿no?, el del director como autor. Ustedes, por favor, díganme si me voy de tiempo, por favor, porque yo no estoy viendo. Falalo, te asigno la tarea. Voy a tratar de ir un poco más rápido igual. El segundo paradigma, que es el del autor, y yo tomo como referencia aquí lo que desarrolla Abra Sidiropoulou, nace un poco de intentar traspolar las categorías teóricas a partir de las cuales se piensa al director cinematográfico en tanto autor a la esfera teatral, ¿no? Ella va a partir de allí, va a partir de las categorías que se fundan en la década del 50 dentro de la teoría cinematográfica, particularmente de la crítica cinematográfica francesa, y va a decir que efectivamente puede pensarse de la misma manera que se piensa en el cine el lugar del director en tanto autor. Para pensar, digamos, la forma en la cual se va constituyendo el director en tanto autor, Sidiropoulou parte de, por un lado, el legado que despliegan un conjunto de directores teatrales europeos en el siglo XX, entre los cuales nombra a Alfred Jarry, a Stanislavski, a David Gordon Craig, a Erwin Piscator, y junto a ellos también se detiene sobre el pensamiento teórico de Artaud, que, según ella, reclama la comprensión de la performance teatral como una forma artística en su propio derecho, y también en algo que para mí es muy interesante, que es el análisis sobre los elementos característicos de la puesta en escena que introduce Samuel Beckett en sus textos dramáticos, ¿no? Dice también Sidiropoulou que los aspectos más trascendentes y modernizadores que se identifican en las prácticas de los directores autores residen en la desestabilización y reexaminación de la dimensión semiótica del acontecimiento escénico, junto con algunas características específicas que observa, ¿no?, en un corpus de directores que ella analiza, y en donde identifica, por ejemplo, la preeminencia de la dimensión visual, el uso intensivo de los dispositivos escenográficos, la exploración sobre las coordenadas temporales, el ritmo y el sonido,
el énfasis sobre la condición material de la performance, y por último la integración dominante de la tecnología, ¿no? en la experiencia escénica. Esto funda para ella un nuevo tipo de escritura construida a partir de los elementos materiales de la representación, ¿no? El tercer paradigma sobre el que trabajo integra por un lado las miradas de Serge Proust y por otro lado de los investigadores Dan Revelato y María Delgado. Voy a pasar un poco por arriba esto para poder avanzar más sintéticamente. En primer lugar, Dan Revelato y María Delgado ponen el acento en que la integración institucional, ¿no?, que se advierte en el teatro europeo ha determinado que la figura del director como organizador de la puesta en escena se fusione con lo que serían las figuras del intendant, ¿no?, de lo que sería el director como el agente ejecutivo y el emprendedor cultural, ¿no? Dicen ellos, lo cito, los directores se han quedado ligados de un modo inextricable a las instituciones culturales que conducen y administran, las cuales pueden ser vistas como monumentos o atracciones culturales nacionales que funcionan a su vez en tanto manifestaciones de una cultura de las naciones en un sentido más amplio. Básicamente lo que dicen es los directores teatrales europeos se inscriben también como representantes de la cultura nacional a la que pertenecen en su conjunto, ¿no? Posteriormente, estos dos investigadores iluminan para mí un aspecto central para pensar la figura del director, que es su doble condición de director por un lado, pero también el director como pedagogo, como maestro de actores y de actrices, y citan algunos ejemplos en particular, el caso de Lev Dodin, Thomas Ostermeyer, Katy Mitchell, etc., ¿no? Y también ponen el acento en la necesidad de repensar el lugar de la dirección por afuera de un esquema que lo piense en términos de un sujeto individual, ¿no? Dice, muchas de los directores y de las directoras estudiadas ponen el acento en la necesidad de observar en la dirección teatral una función que puede ser también pensada en términos colectivos, ¿no? Luego están los aportes de Proust, ¿no?, que un poco ya identificó Foalhaló, así que no voy a recaer en eso, solamente voy a decir que Proust también pone el acento muy claramente para pensar esto que él denomina el proceso de artificación en la dirección teatral, en el peso que tienen las instituciones estatales en Francia, ¿no? Es decir, que para construir la figura del director y para otorgarle un peso específico dentro de los modos de producción teatrales, el rol de las instituciones estatales fue fundamental, ¿no? Y él se va a detener en explicar por qué, digamos, ¿no? Cómo se va constituyendo de alguna manera ese lugar de poder que ocupa al día de hoy la figura del director o de la directora teatral, ¿no? Luego nombro también la teoría de la regie que desarrolla Peter Bennish. Acá me parece interesante poner el acento en este concepto de mediación, ¿no?, que nombraba también Foalhaló. Y en donde ahí Bennish me parece que al pensar la dirección en tanto una práctica relacional, se corre justamente de la comprensión del trabajo de la dirección solamente en términos de puesta en escena. Voy a decir, Bennish, más que un trabajo de organización de sentidos, la dirección es sobre todo un ejercicio de mediación, ¿no?, de puesta en diálogo de diversas tradiciones culturales. Y el segundo aspecto que para mí es central para pensar el trabajo de Bennish, o el abordaje teórico que hace Bennish, es la idea de la dirección como un dispositivo, como una forma de pensamiento, ¿no?, como un dispositivo de pensamiento. Bennish, cuando piensa la regie, va a decir, bueno, la regie es la emergencia en el plano teatral de todo un nuevo clima cultural que se advierte desde principios del siglo XIX y que tiene que ver con lo que Jacques Rancière define como el régimen estético de las artes. Y en ese sentido, la dirección va a estar muy en consonancia respecto de las dinámicas estructurales que pone en juego en su trabajo con el pensamiento especulativo tal como lo formula Hegel, ¿no? Es decir, el segundo aspecto central que va a nombrar Bennish para pensar el concepto de regie tiene que ver con decir, bueno, la dirección es una forma de pensamiento y es una forma de pensamiento especulativo, ¿no? Y por último, digamos, un aspecto interesante que nombra Bennish, que también me parece que es clave, es el siguiente. Bennish confronta un poco los estudios de la performance
tal como lo hace Pavis, pero no desde las definiciones semiológicas, sino a partir de lo que serían los estudios de lo teatral, ¿no? en Alemania, a partir de la década del 70. En particular va a pensar en dos teóricos fundamentales, que son Rudolf Munz y Hermann Schramm, ¿no? Perdón de nuevo mi alemán, igual que lo dijo Fualalo. Estos dos teóricos ponen el acento en algo que Bennis desarrolla de manera muy minuciosa en su estudio, que es la diferencia entre lo que sería la comprensión de la teatralidad desde el mundo anglosajón o desde el mundo francés y el concepto de lo teatral. Yo lo traduje como teatralidad, pero en realidad tal vez para hacer una diferenciación sería más claro decir lo teatral, ¿no? Y que tiene que ver justamente con volver a la connotación que tiene el prefijo thea, ¿no? en griego. Es decir, la idea de que el teatro en su origen tiene que ver, por un lado, con la idea de un mostrar y de ser visto, ¿no? Dice Benich, to show and to gaze, ¿no? Esos dos aspectos que estarían presentes en la comprensión de la teatral que desarrollan estos dos teóricos, es lo que permite pensar, digamos, una diferencia muy clara con los estudios de la performance que ponen el acento en la ejecución de una acción, pero que no necesariamente están contemplando la presencia de una mirada, ¿no? Y a su vez también, de Schramm en particular, Benich va a tomar un concepto para mí sumamente interesante, que es la idea de que lo teatral se define a partir de la correlación de tres fuerzas, ¿no? Que son, por un lado, la estesis, ¿no? La percepción, la kinesis, el movimiento, y por otro lado, la semiosis. Esto me parece interesante porque ya en la década del 70, estas teorías están poniendo en discusión que las aproximaciones puramente semiológicas no pueden dar cuenta del fenómeno teatral, ¿no? Es decir, el aspecto semiótico del teatro sería solamente... Me fui lejos, ya está, ya termino. Serían solamente un aspecto, ¿no? Pero se pone en juego también la idea de kinesis y la idea de estesis, de percepción. Hay varias cosas más para hablar de Benich, pero quiero ir al último paradigma que me parece interesante de la dirección, que es el que formula Leyer, y donde él dice, por un lado, que se puede pensar la dirección teatral como una forma de conocimiento sobre el mundo y en el mundo, ¿no? Leyer va a recoger, por un lado, las categorías provenientes de la teoría de la creatividad y, por otro lado, de lo que él denomina la neuroestética, y sobre eso va a pensar que la figura del director supone también, por un lado, la construcción de la puesta en escena, pero otras prácticas u otras tareas, ¿no? Nombra, por ejemplo, al director como un agente y organizador de las teorías electrónicas que le dan forma a la escenografía contemporánea, a las metodologías de actuación que pone en juego, y también a sus capacidades o sus cualidades para llevar adelante un proceso de trabajo colectivo. Bueno, ¿puedo decir dos cositas más para cerrar? ¿No? ¿Ya está? Cierro nomás con la idea de que pensar una poética de dirección me parece que puede articular estas dos miradas, ¿no? Estas miradas que se asientan por un lado en la comprensión de la dirección como objeto teórico y por otro lado como aproximaciones empíricas, ¿no? Que no necesariamente son dos polos irreconciliables, ¿no? Y que si pensamos las poéticas en términos de la articulación entre lo que sería el trabajo, la estructura, ¿no? La producción y el producto y las concepciones, estas miradas podrían integrarse, ¿no? Muy sintéticamente. Bueno, hasta aquí, perdón, por el exceso. Bueno, si quieren pasamos un poco al intercambio, ¿sí? A los comentarios. Empezaríamos con el trabajo de Jorge, y ¿a quién le tocaba leerlo? A Talma. Sé que Jorge tiene que irse antes, así que voy a intentar ser breve. El texto de Jorge, como vieron cuando presentó, es como un texto que se propone valorar el lugar del artista investigador, entonces es un texto muy entusiasmante, como realmente una lee el texto y dice, sí, entonces un texto difícil de hacer preguntas para este texto en este sentido, porque claro, un texto como una posición que es necesaria en este momento, aún más cuando, bueno, sabiendo
todo lo que pone en juego cuando lo dice Jorge Dubat. Igual, cuando yo estaba leyendo el texto, lo que quisiera compartir es más bien una cosa que me hizo pensar el texto, ¿no? Porque yo no soy conocedora de trabajo de Dolte para poder intervenir ahí, pero sí en relación al trabajo del artista investigador, me quedé pensando sobre las condiciones necesarias, como los medios necesarios para que el artista investigador pueda existir, ¿no? Así como pensamos cuáles son los medios necesarios para que se dé la investigación en la academia, o cómo son las condiciones de producción teatral, cuando se juntan estas cosas, porque yo, por ejemplo, como ejemplo óptimo de Javier, que lo pones como súper coherente y me dio muchas ganas de leerlo, que hace lo que dice lo que hace, como poder tener el tiempo de dedicarse a eso y llegar a esta coherencia, ¿no? Entonces me quedé muy pensando sobre eso, más que nada también porque en un momento decís, bueno, hay artistas, todos artistas son investigadores, pero unos piensa que no es importante sistematizar esto o transmitir, ¿no? Otros sí, otros hacen, en el texto va diciendo cuáles son las maneras que logra identificar que eso se da en el campo. Y ahí hay en los que no comunican, me quedé pensando, claro, los que no comunican porque piensan que no es importante o porque no les interesa, o no comunican porque no acceden a estos medios, ¿no? Una cosa así. Pensé mucho en mis maestros, que sus clases transmitían todo el conocimiento de su hacer como directores, y esto no está plasmado en ningún libro, en ningún lado, porque, bueno, no tuvieron acceso a las herramientas o lo que sea para que eso pueda, para que eso pueda estar plasmado, ¿no? en algún lugar. A ver. Sí, más que nada fue eso que pensé, y también los modos de validación del artista investigador, que me parece que son lugares, como fueron los dos lugares que si vos querés hablar un poquito de estas cosas, me gustaría escucharte, más que nada. Gracias, Talma, muchas gracias. A ver, yo tuve una experiencia este año muy interesante, que fue un seminario que dimos sobre este tema en la UNAM, con Didan Weekend y un grupo de artistas investigadores mexicanos. Se anotaron como 1000 personas, porque como era, como se dice, virtual, no había ningún problema, estaban abiertas las plataformas, y se creó un foro. Es decir, cada plataforma tenía su foro y fue fascinante. Yo copié, digamos, todas las intervenciones en el foro respecto de que era un artista investigador. O sea, imagínate, 1000 personas afectadas por el tema de la investigación y de la creación artística teatral, reflexionando sobre esa categoría, ¿no? Y con Mariana Gándara, directora de la Cátedra Berman, y Didan Weekend, mi compañera de trabajo, digamos, en el seminario, sacamos cuatro conclusiones de las cosas que más preocupaban, ¿no? a toda esta gente que opinaba en el foro. La primera preocupación era qué discursos producir. Es decir, yo como artista investigador, ¿qué discurso debería producir? La segunda era con qué métodos, es decir, la necesidad de tener métodos para poder producir discurso como artista investigador. La tercera era con qué modelos. Es decir, ¿cuáles son nuestros modelos en este sentido? ¿Qué tradiciones seguimos? ¿En qué línea estamos? Y la cuarta, que era la más importante de todas, por eso yo creo que estamos cambiando las relaciones entre arte y universidad, es dentro de qué contención institucional, ¿no? Hay una enorme preocupación que sería, bueno, yo me escribo un libro, ¿y quién carajo me lo publica? ¿A quién le interesa? Digamos, ¿qué título me van a dar por ese libro? Es decir, yo creo que en ese sentido, contestando muy rápidamente, es muy interesante observar que venimos de una tradición de siglos y siglos en la que se despreció sistemáticamente al artista investigador.
recién ahora empezamos a construir un espacio sistemático, ¿no? De revalorización y sobre todo espacios de contención institucional, por ejemplo, las universidades, eh, las, eh, las escuelas de teatro que están produciendo sus archivos y sus insumos teóricos. Está apareciendo todo el tema de los posgrados. Por ejemplo, la universidad le da el honoris causa a Cartoon, digamos, es decir, la universidad reconoce que Cartoon, sin ir a la universidad, está produciendo un conocimiento tanto o más interesante que el que se está produciendo en la Universidad de Buenos Aires y por eso amerita el honoris causa. Es decir, estamos ante un cambio. Yo siempre me pregunté por qué muchas veces los artistas investigadores están inhibidos en el reconocimiento de esa condición, ¿no? Y yo creo que son muchas razones. La primera, por tradición. Si nosotros pensamos que en el sistema de las cosmovisiones cerradas tolemaicas, el artista era el último orejón del tarro, ¿no? Junto con, eran los histriones, los músicos y ¿cómo se llama? Y los pordioseros, ¿no? En el último orden del sistema, social, tolemaico, ¿no? Hay una tradición de autonegación también, de no reconocimiento. La otra cosa, duplica el trabajo, porque mucha gente dice, bueno, pero entonces además de dirigir tengo que sentarme a escribir el libro sobre la dirección. En ese aspecto yo creo que aparece una figura muy interesante, que es el investigador participativo. Es decir, si vos no querés escribir el libro, por favor, aceptá que, digamos, va a ir a trabajar con vos Eugenio Skolnikov, que es un investigador formado, y como investigador participativo van a hacer juntos un libro, digamos. Es decir, es un poco lo que yo hice con Bartís, lo que yo hice con Pavlovsky, con Urdapilleta, digamos, esta cosa de ponerse como un aliado en una figura de asociación de producción de conocimiento, ¿no? La otra cosa, muchos artistas tienen la idea de que no les corresponde ese trabajo. Yo, ¿sabés dónde lo veo esto? Y termino con esto. En el Centro Cultural de la Cooperación, a mí me toca formar parte de la comisión de programación. Entonces, con Juano Villafañe, con Antoneta Madjarova, Mariela Ruggeri, una vez que se le dice a un artista, mira, nos interesa mucho que hagas esta puesta en escena o este espectáculo que estás proponiendo, pero además te pedimos que generes un insumo teórico sobre el proceso, sobre... Mucha gente te dice, no es mi función, no, eso lo tiene que hacer Pablo Borlero porque es el crítico de La Nación. Es decir, hay como una construcción de subjetividad por la cual está escindido el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que una de nuestras funciones es, en primer lugar, desbloquear esa inhibición. Que por favor los artistas empiecen a darse cuenta que aunque lo nieguen, están produciendo conocimiento todo el tiempo. El segundo gran aspecto, empoderarlos, es decir, darle las herramientas, los espacios institucionales. Por ejemplo, nosotros ahora en la UNAM vamos a abrir en febrero del año que viene un diplomado en investigación en investigación creación. Es decir, un diplomado de artistas que producen conocimiento desde la praxis. En la misma dirección va un doctorado de la Universidad de Guadalajara, en México, que ya directamente, digamos, tener título universitario previo no es requisito para anotarse en el doctorado. Estamos viendo cambios muy interesantes y es muy importante en ese sentido que los artistas investigadores empiecen a aceptar que son productores. En ese sentido, Argentina es un lugar ¿cómo se dice? Donde eso se ve y es viable por la universidad pública y accesible, que es distinto de Chile, en donde no es accesible, y en Brasil, claro, que bueno, es gratis, pero no es accesible. Entonces, claro. Ahora, vos sabés que pasa muchas veces, cortito, y termino. Disculpen que hable tanto, pero es un tema tan amplio, tan rico y tan fascinante, porque, insisto, estamos como ante una veta de oro en una montaña gigantesca y recién estamos raspando las primeras, digamos,
la primera superficie de la beta, ¿no? Y en ese sentido, perdón, una experiencia propia, a mí me costó muchísimo convencerlo a Bartís de hacer Cancha con Niebla. De hecho, tomé la decisión de que el libro se abre con un texto de él, donde él mismo se sorprende de que haya alguien interesado en que salga un libro sobre su pensamiento, ¿no? Es decir, el texto se llama El malentendido, ¿no? Donde Bartís lo que dice es: qué malentendido, qué país generoso que va a ser un... Cuando yo le digo a Bartís, hagamos un libro sobre tu pensamiento, yo te ayudo, lo que me dijo es: no, Piglia piensa. Yo no pienso, Piglia piensa. Ricardo Piglia piensa. Como diciendo, ellos son los intelectuales, nosotros somos los artistas, digamos. Y en realidad, por suerte, hoy tengo la dicha de tener varios mensajes donde Ricardo Bartís me dice: qué alegría que hicimos ese libro, ¿no? Porque ponía en evidencia una dimensión de producción de conocimiento que hasta el propio artista negaba. Entonces, desinhibir, desbloquear, empoderar y crear los espacios institucionales para contener esa producción de conocimiento en el grado, en el posgrado y, por supuesto, digamos, en múltiples otros espacios, ¿no? Perdón, pero me entusiasma mucho. Gracias, Jorge. Es un placer escuchar. Vos. Gracias por la lectura. Gracias. Bueno, buenísimo. Ahora tocaría... me perdí. Hacemos la devolución del trabajo de Falalo, Jorge. Ahí está. Gracias. Bueno, yo estoy muy feliz del trabajo que está haciendo Falalo, porque realmente no solo le está dando una entidad maravillosa al pensamiento de los artistas e investigadores, de los directores, artistas e investigadores de Córdoba, en el circuito independiente fundamentalmente, sino que además está renovando la teoría en el acceso a la idea de dirección, ¿no? Y por supuesto, digamos, lo está haciendo a través de algunos autores como, no sé, Peter Benisch, o es el caso de Serge Proust, o a partir de las apropiaciones y los intercambios con el pensamiento de Patrice Pavis o ¿cómo se llama? Jacques Rancière, Chantal Mouffe. Es decir, verdaderamente es una alegría enorme la renovación que está trayendo a la teorización de la dirección teatral, ¿no? Están saliendo muchas herramientas. Y en ese aspecto, digamos, yo me anoté varias cosas para comentarte, pero por cuestiones de tiempo, digamos, voy a tener que ser muy cortito. Me interesa muchísimo este tema del pensar lo político, ¿no? Digamos, la dirección como una zona, un territorio de discusión política, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo donde se juega una biopolítica en términos de discusiones en torno a una existencia y a la construcción de un campo de subjetividad, ¿no? Y en ese aspecto me fascina una cosa que leo entre muchas en tu trabajo, Falalo, que es el tema de cómo en un espacio, digamos, de subjetividad que se construye en la zona de experiencia de un grupo, al mismo tiempo se preserva una enorme diversidad. Como si pudiéramos decir, hay una zona de consenso que se construye por la necesidad del trabajo conjunto, de la construcción de un territorio de subjetividad en común, pero al mismo tiempo hay una serie de diferencias, de fugas, de diversidades, que a mí me ayuda enormemente a comprender una de las cosas que más me fascinan de cuando uno estudia un trabajo de puesta en escena, que es lo que yo llamaría la intraterritorialidad en las concepciones de un elenco o de un grupo, ¿no? Para decirlo clarito, suponete, estás trabajando para la tesis, en mi caso, Pavlovsky, y te das cuenta que el director está diciendo una cosa, los actores están pensando otras, se están relacionando de otra manera. Sin embargo, hay algo de construcción de un territorio subjetivo común.
pero en esa diversidad intraterritorial, ¿no? Si pensamos lo que vos llamás la zona de experiencia, digamos, del acontecimiento, como, digamos, un espacio de construcción de subjetividad, la sensación es la de que no es un espacio homogéneo, y eso es muy bueno. Es un espacio de tensiones, de discusión, de, digamos, de intrasubjetividades, por decirlo así, que nosotros no hemos valorado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que entrevistás al director y te dice una cosa, entrevistás al actor principal y está leyendo de otra manera, pero sin embargo hay una zona en común, digamos así, de la construcción de territorio de subjetividad. Hay mucho más para decir, pero por razones de tiempo me quedo acá y felicitarte porque realmente estás haciendo un trabajo muy importante, digamos, primero para la territorialidad de Córdoba, del teatro cordobés, fundamental, y en segundo lugar para la historia y la teoría de la dirección en la Argentina, ¿no? En el teatro latinoamericano. Gracias, Jorge. Bueno, qué lindo escuchar esto. No tengo mucho para contestar, uno por razón de tiempo y además porque es Jorge Bugatti, ¿qué le voy a decir a Jorge yo? Te agradezco y además por haber destacado aspectos que, bueno, que por razones de tiempo es imposible, esto de que en la comunidad hay mucha heterogeneidad y que no sería posible esa comunidad sin esa heterogeneidad y a la vez la heterogeneidad no sería posible sin la comunidad. Eso es algo que emerge todo el tiempo, no solamente teóricamente, sino en la lectura de experiencias concretas. Gracias, Jorge. Voy a comentar el trabajo de Eugenio, así nos alcanzan los tiempos. Bueno, a mí obviamente que resonaba un montón su trabajo con lo que yo vengo haciendo y porque también estamos de alguna manera trabajando en equipo. Y al último llegó a nombrar lo que me interesaba preguntarle, que tiene que ver con los 3 aspectos con los que se podrían hacer lecturas sobre el rol de la dirección, que tiene que ver con esto del trabajo, el aspecto estructural, lo inmanente, y la concepción teatral. Me pareció clave, me pareció súper interesante y valioso para pensar mi propio trabajo, pero como muy interesante para pensar los antecedentes y otras experiencias directoriales. Entonces, creo que eso es como un valor que tenés ahí muy potente para pensar nuevas categorías y para moverte ya sea en la muestra que estás estudiando. Eso destaco así como, obviamente que me parece que está bueno cómo sitúas de que hay pensamientos que están incontextualizados, que es lo que venimos conversando, pero además cómo vas contextualizando en los distintos paradigmas donde se van plantando los antecedentes que tomas, y esta Sidiropoulou, es la investigadora griega, me pareció súper interesante cómo aborda la cuestión de la autoría, despegándose de las teorías más francesas, que no es lo mismo que dice Pavís, por ejemplo, respecto de la autoría de la dirección. Esta desestabilización semiótica, el abordaje de lo visual, los dispositivos, me gustó cómo rescatas esos aspectos, esas conceptualizaciones. Después, la lectura que haces de Proust en relación a la historicidad, la flexibilidad y la universalidad como idea fuerza de la dirección, eso me parece que, o sea, me interesa mucho tu lectura, si bien yo decidí no dejarla de lado, ahora lo escucho y me parece que es súper potente, y también ya deseo leer cómo vas a abordar esas teorías en relación a tu trabajo de tesis, pero bueno, sé que estás arrancando, así que no voy a ser tan ansiosa. Yo también necesito saber cómo voy a hacer. Bueno, pero con lo que cierra el trabajo estos 3 pilares me parecen súper potentes, así que eso quería decirte porque me quedó resonando. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimo la devolución, muchas gracias. Bueno, y para cerrar ya la ronda de comentarios, yo le comento un poco a Talma. Me encantó leer el texto, un poco ya te lo había comentado por mail. Algunos puntos con los cuales yo empatizaba mucho, digamos, ¿no? de tu abordaje. Por un lado, esta idea de
mejor dicho, la voluntad, ¿no?, de producir teoría a partir de la observación, ¿no?, de las prácticas escénicas, inclusive tu propia práctica, ¿no?, que fue algo que se habló mucho, ¿no?, en general, y sobre todo en esta mesa. La comprensión de la coreografía como una forma de producción de conocimiento, ¿no?, que trasciende el plano puramente estético, en el sentido más convencional del término. Me parece que es algo que está muy presente en tu trabajo y que es sumamente interesante y que de nuevo enlaza con muchas de las discusiones que tuvimos, ¿no?, en las jornadas. Y después son algunas preguntas, pero no creo que tengamos tiempo para discutirlas ahora. Las planteo como inquietudes que me dejó tu trabajo a futuro, ¿no? Me gusta mucho la referencia que vos haces al concepto de situación coreográfica, y me interesaba saber un poco más acerca de este concepto que vos tomás de situación, ¿no? Después hablás en un momento de la oposición que se construye entre el habitar y el componer, ¿no? Me parece también muy interesante pensar esa dicotomía. Y me parece también muy interesante la conceptualización que elaborás en torno a, esto un poco ya lo dije, ¿no?, la noción de situación coreográfica, pero a partir de eso, esa pregunta que te haces respecto de cuáles serían, ¿no?, las nuevas tareas que se le asignan al director o al coreógrafo o a la coreógrafa, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que también sugerís en el final de tu trabajo, que es de qué manera se pueden pensar nuevas éticas, ¿no?, de trabajo y de producción en conjunto, ¿no? Y por último, también otra pregunta que circulaba mucho en algunos de los autores que yo había trabajado para pensar la dirección y que vos planteás al final del estudio, que es el rol que tiene el ensayo, ¿no?, y el estudio del ensayo en la elaboración del concepto de situación coreográfica, digamos. Todo eso me parece como eso, muy, muy interesante y muy enriquecedor el recorrido que vos haces, ¿no? Así que me encantó leerlo. Bueno, gracias. Sí, no me pongo a responder, pero bueno, me sirve. A mí lo que apuntas también me parece que son los lugares a seguir profundizando. Y bueno, me alegro poder haber sido parte de esta mesa, que justamente, bueno, también tenía este trabajo, ¿no?, de pensar los modos de hacer, el artista investigador, como pensé que era un poco desplazado el trabajo, pero finalmente no. Tal cual. Bueno, estamos -10. No sé si alguien quiere comentar algo más o Yo, cerramos nomás. Sí, Jorge. Eugenio, quería decir que el trabajo de Talma es realmente un trabajo de artista investigadora, o de investigadora artista, no sé cómo digo, porque también tiene mucha fuerza toda su sistematización académica. Entonces, esa es una figura muy interesante, ¿no? El investigador artista, que es el artista que además tiene una formación sistemática como investigador, ¿no?, que cada vez esto se está viendo más en el CONICET, en las universidades, etcétera, ¿no? Así que estamos ante un horizonte muy, muy creativo, con muy buenas perspectivas para el futuro, me parece, porque además esto que estamos discutiendo acá se está discutiendo en toda Latinoamérica, absolutamente en toda Latinoamérica. Sí. Bueno, hasta aquí entonces. Muchísimas gracias a todos y a todas las que estuvieron participando del otro lado. Y gracias de nuevo a todos ustedes por los trabajos presentados. Muchísimas gracias. La verdad, bueno, para Folaló, sí, lo dije bien, Folaló, para Paula, para Leticia, para Candela, que estuvimos trabajando en la comisión organizadora, realmente todo esto fue sorprendente y nos puso muy contentos, digamos, el grado de resonancia que tuvieron las jornadas en la presentación de los trabajos y en la cantidad de asistentes, ¿no? Así que nos llevamos un regalo enorme. Bueno, eso, agradecerle. Solo, no sé, yo quise ver los comentarios de YouTube así por el teléfono y bueno, alguien pidió que Jorge ampliara sobre Dolte, pero se va a publicar el texto, ¿no, Jorge? Sí, sale ahora en el tomo 7º del Teatro de Dolte, que reúne justamente todos sus 4 textos teóricos, salen en ese tomito que lo está sacando ahora Corregidor. Buenísimo. Bueno, hasta aquí entonces, nos despedimos nomás. Muchas